Antes de comenzar quiero confesarles algo. Ya tengo algunos días enfermillo, ¿no? Pero es de estrés de laboral, como a lo mejor varios de ustedes traen ese tipo de estrés. Hoy fue una situación tremenda también para poder llegar a andar en Salamanca, el tráfico terrible, y entonces sí venía terrible, ¿no? Pero hace 15, 20 minutos me doy cuenta que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios sobrenatural, un Dios que en momentos, en un ratito te alivia, te fortalece y te da tranquilidad. Entonces sí, gustoso y alegre de ese Dios a quien seguimos, ese Dios a quien amamos. Es un Dios fuerte y es un Dios que cumple y tiene palabra para cada uno de nosotros. El día de hoy voy a hablar de algo que se llama obrero aprobado. ¿Por qué le di el título de obrero aprobado el día de hoy? Eso me dice el pastor el domingo que fuimos a la misión de Salamanca. Estábamos platicando en la parte de afuera, de repente él dice, ya me toca predicar, y va entrando y yo voy a un lado de él, me dice, le toca predicar el miércoles. Así, digo, sí, está bien. Digo, obediencia. Entonces, él hablaba en su prédica, digo, por ahí si alguien le puso atención, del obrero aprobado. Si hablaba de eso, de que él en su momento, a lo mejor hace 2 años, si a lo mejor si alguien le pedía cuentas o le decía algo de lo que hacía mal, a lo mejor como que se escondía o le daba vergüenza, ¿no? Pero a esta altura de la vida, después de estos 2 años de la iglesia, o sea, ya no tiene a quién darle explicaciones a nadie. Si alguien viene de otra iglesia, alguien que lo conoció, alguien que supo su historia, no tiene ni por qué darle cuenta ni explicación. Yo lo oí y él dijo, porque yo estoy aprobado, o sea, Dios a mí ya me aprobó, yo ya cumplí, o sea, estoy cumpliendo, entonces puedo estar tranquilo y satisfecho de ser un obrero aprobado. Y ahorita que estábamos en la adoración, decía el pastor, o sea, que si vale la pena, si valoramos lo que hizo Jesús en la cruz, de morir por cada uno de nosotros, de entregarse por cada uno de nosotros, de derramar su sangre por cada uno de nosotros, que si vale la pena, que si lo valoramos nosotros, ¿lo valoramos acaso? ¿Nos esforzamos por ser mejores cada día? ¿Damos lo mejor de nosotros cada día? Digo, y damos, me incluyo yo, ¿no? ¿Lo hacemos? Entonces viene como, para mí como anillo al dedo, el ser un obrero aprobado, ¿sí? Un obrero aprobado que precisamente ahorita vamos a ver qué cualidades debe tener un obrero aprobado o por qué es un obrero aprobado. ¿Va? Ya está por ahí, Iris, ¿va? Dice, vamos a leer, es la segunda de Timoteo, del capítulo 2, del 14 al 19. Bueno, ustedes lo leen ahí, yo leo la versión que traigo acá, para no. Dice, recuérdales esto, el 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, que conducirán más y más a la impiedad. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Amén. En esta prédica nos vamos a centrar en el versículo 15, Oscarín, para que lo dejes por ahí fijo.
Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí me voy a un ejemplo muy sencillo. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, ya hemos tenido algún trabajo o varios trabajos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vamos a buscar un trabajo? Llenamos una solicitud de empleo, todos nuestros datos, historial académico de la casa, experiencia laboral, todo, ¿no? Entonces, nos vamos, nos entrevistan, resulta que nos contratan y siempre nos dan normalmente ahorita aquí en México un periodo de prueba de 3 meses. Y en esos 3 meses, ¿qué hacemos? Pues nos esforzamos, queremos... Gracias. Nos esforzamos, hacemos lo mejor, damos hasta tiempo de más para que el patrón vea que somos buenos, que nos entregamos por la empresa, que damos lo más por la empresa, ¿sí? Y lo hacemos. Ya después de esto, ahí está el patrón o el supervisor, la persona encargada de evaluarnos, quien va a decidir si nos quedamos o no con el puesto de planta, ¿sí? Entonces, esa es parte de nuestra vida normal, en la vida cotidiana. Siempre nos esforzamos más. Cuando tenemos ese trabajo nuevo, queremos quedar bien siempre. Así también, en el reino de Dios, es lo mismo, ¿sí? Ahí también hay, tenemos obligaciones, tenemos, funciones cada uno en el reino, ¿sí? Porque somos parte del reino. Aquí en la iglesia, cada uno de los que estamos tenemos funciones y obligaciones. Y tenemos también, ¿quién nos califica? A lo mejor en este caso el pastor ve cómo actuamos, pero tenemos a alguien superior que ve lo que hacemos. Entonces, ¿a qué es lo que vamos? A que también, así como nos esforzamos en la vida cotidiana, debemos esforzarnos en el reino. Debemos, hacer lo mejor que podamos. Debemos desear ser un obrero aprobado, ¿sí? Debemos desear eso, ¿sí? Aquí les pregunto, pues a todos ustedes y a mí, ¿tenemos el deseo de ser aprobados? ¿De ser obreros aprobados? ¿Sí? Hace rato, le repito, hablaba el pastor, el sacrificio de Jesús, ¿lo estamos valorando? Si lo estamos valorando realmente, entonces tenemos el deseo de ser aprobados por Dios. Entonces debemos hacer eso, ser aprobados por Dios. Aquí, para hacer un poquito de historia, Timoteo fue discípulo de Pablo, por ahí lo han leído, ¿sí? Timoteo era muy joven, dice, a lo mejor buen mozo, galán, tenía obviamente mucha tentación por su juventud y con las chicas, ¿no? Pero siempre él se esforzaba y siempre estaba a la orden de Pablo, y Pablo lo estaba siempre enseñando y lo estaba formando. Siempre estaba a las órdenes de Pablo en una formación constante, ¿sí? ¿Cuánto más nosotros? No tenemos un Pablo, pero tenemos un pastor ahorita que se preocupa por nosotros, que se preocupa por darnos enseñanza, que hay escuelas, que hay la Biblia, que hay el RUAG, que hay una preparación, que vamos a una casa de poder y trata de darnos la más información, el mayor alimento que puede él para nosotros. Siempre se esfuerza. Entonces Pablo lo hizo con su discípulo Timoteo. Entonces nosotros debemos esforzarnos también en querer ser esos obreros que necesita el Señor. Entonces siempre tenemos que estar abiertos. Decía el pastor, a lo mejor al retiro tienen que ir todos los matrimonios, pero también a todo lo que es formación tenemos que estar siempre dispuestos y venir con actitud, porque a veces venimos por cumplir nada más. Vámonos a la clase de la Biblia, porque pues si no voy, me van a hacer otro ciclo, volver a ir. Vámonos a la, ¿cómo se llama la otra que da Yuli? La tetragramatón. Y Pedrito,
Sí, también. O sea, pero tenemos que aplicarnos. El Señor nos habla y el Señor nos da palabra y el Señor nos dice algo en cada clase. Que no sea en vano el desvelarnos, decir, uy, otra vez a las 8 de la mañana. Uy, qué cansado, y otra vez a las 8. Ay, ese pastor ya ni lo hace. ¿Por qué tan temprano? Entonces sí debemos esforzarnos, porque es parte de la preparación, parte del alimento, si queremos ser esos obreros aprobados. Aquí vámonos ahora a la raíz de lo que es diligente. Digo, a lo mejor todos ustedes saben que es una persona diligente. ¿Sí? Dice, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el ser diligente es pronto, presto, ligero en el actuar, cuidadoso, exacto, activo. Entonces, alguien diligente es que anda presto, anda diligente, anda presuroso, no lo agarras dormido, como se dice. Si hay que levantar un papel, lo hace. Si hay que venir a mover la pantalla, lo hace, sin necesidad de que le estén, como se dice vulgarmente, arreando. ¿Sí? Es una persona diligente, ¿sí? Activo, que siempre está a ver qué órdenes tiene el líder de Ujieres, a ver qué le dice. Yo como parte de Ujieres, a ver qué más tiene, como parte del ministerio de Amor, ¿cómo se llama? Amor, sí. Con Amor, también a ver qué más hay, ¿sí? Acá estar, si mi esposa se ríe a mí, estar al pendiente de qué, o sea, estar presos, estar diligentes, siempre estar activos, no estar dormidos. Esa es parte de ese estar buscando siempre ser un obrero aprobado, ¿sí? Pablo siempre le decía a Timoteo que debía cuidar su testimonio. He aquí algo muy importante, el testimonio, ¿sí? Un obrero, y lo dice en el versículo, no tiene nada de qué avergonzarse, ¿sí? Si hay algo de vergüenza que tenemos, puede ser una falta del pasado, errores del pasado, pecados del pasado, que son los que nos impiden trabajar en el presente, ¿sí? No dejamos que Dios actúe en nosotros, porque siempre ese error del pasado sale a la luz. Cuando ya queremos o somos criaturas en Cristo y le damos el sí al Señor, empieza el pasado a venir a nosotros, ¿sí? Aquí lo más importante es que ese pasado no nos avergüence, que no nos avergoncemos de lo que hicimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en Cristo. Él nos va a limpiar, Él nos va a quitar eso, Él nos va a sanar y nos va a dar una nueva vestidura. Aquí algo importante, de todos nosotros les pregunto, ¿tienen algo del pasado de qué avergonzarse? ¿Tenemos algo de qué nos podamos avergonzar? Y que aún lo traigamos ahí, y que aún no se lo hayamos dado al Señor. Porque cada que la Santa Cena, o cada que nos habla el pastor de perdonar, que no podemos ir al altar a dejar ofrenda si no hemos perdonado, pero también a veces no nos hemos perdonado nosotros, ¿sí? Yo no me he perdonado, y aquí hago un paréntesis. Hace, ¿qué será? 2 años, ¿no? Un año por ahí, todavía era la palabra, cuando se daba la palabra, todavía no era iglesia, eran más de 2 años. El pastor, en ese entonces todavía no estaba en la iglesia, le ayudábamos a una familia, a unos hermanos, a hacer retiros, y en esos retiros nos ponía, a lo mejor le tocaba a Yuli con Pedro dar un tema, le tocaba a mi esposa y a mí dar otro, a Joel Ixel, no recuerdo, pero nos tocaba dar temas para jóvenes. Eran retiros, no sé si se acuerdan los que estaban más, que fuimos a dar un retiro para los jóvenes de los juveniles, ahí de donde estaban Pedrito y Yuli, ¿sí? En esa ocasión nos reparte los temas el pastor. Me dice, tío, usted le toca dar el tema de, creo era del Espíritu Santo, algo así, de los dones espirituales. Entonces me dice, lo veo el martes en casa de mi mamá para que me explique el tema, porque antes de darlo se lo explicábamos para ver si no había una falsa enseñanza o una doctrina mal aplicada o mal dada
hacia las demás personas o hacia a quien lo íbamos a dar. Entonces lo empezamos a explicar, a dar. Al final nos decía, mira, quita aquí, ponle aquí, pero todo bien. En esa ocasión yo no pude explicarle nada del tema. Le digo, es que no me sale, no puedo darle un tema. Le dice, ¿pero por qué? Yo estaba mi esposa, estaba él, estaba yo. Entonces digo, no puedo. Digo, me siento un hipócrita. En ese momento así me sentía, de hablar de algo que a mí me tenía amarrado al pasado, algo que no me dejaba ser libre. Si no me dejaba ser libre, me dice, pues, si puedes, pues platícamelo, ¿no? Entonces en ese momento yo le platiqué mi problema, lo que había pasado, oró él y su mamá, su hermana, oraban por mí por esa situación, y en ese momento oró porque ese pecado mío, eso que me atormentaba, quedara fuera y yo fuera libre. Entonces créanme que desde ese momento eso quedó afuera, yo pude ser libre, ese pecado que me atormentaba, que no me dejaba estar en paz, se fue de mi vida. Entonces ya no podía venir el enemigo, ya no podía venir Satanás a reclamarme o a echarme en cara eso, ¿no? O sea, yo quería predicar y decía, no, pero ¿cómo? O si hiciste esto, hiciste aquello, ¿cómo crees que vas a pararte a predicar si eres un pecador de lo peor? Entonces, en ese momento fui libre y créanme, pude dar el tema con libertad, Dios me sanó y ya el enemigo no tuvo cómo poder echarme en cara lo que yo había hecho. Y eso es muchas de las cosas, lo que es un obrero aprobado, que esos errores del pasado, que esos pecados del pasado que todos tenemos y a todos nos ha pasado, y a algunos a lo mejor en mayormente o menormente, pero todos hemos tenido esos errores, sobre todo cuando estábamos alejados de Cristo o no lo conocíamos, o habíamos a oídas lo conocíamos, mas ahora lo conocemos bien, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Entonces ahora que lo conocemos y aún sigues atado a algo del pasado que te avergüenza, ya es tiempo de que seas libre, o de ser libre y dejar eso, por favor. Entonces eso le pedía mucho Pablo a Timoteo, que fuera libre. Entonces ahorita yo también los exhorto a ser libres, a quitar eso, ese pecado de la juventud, ese pecado de la niñez, no sé, que ahí traigo y a lo mejor pienso que no es malo, no es grave, pero ahí está. Entonces es momento de quitar eso, ¿sí? Si queremos presentarnos a Dios como obreros aprobados, entonces hay que andar como Jesús anduvo. Eso es un requisito, ¿sí? Es un requisito, es imitarlo en todo momento, en todo lo que Él hacía. Si lo hacemos ya la tenemos ganada. Le decía a Pablo, dice, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿se imaginan en ese momento que les diga Pedrito a los jóvenes o los adolescentes que él dirige, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo? ¿Cuándo llegaremos a ese punto de poder decirlo? O yo decirle a los matrimonios, no sé, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces sí podemos lograrlo, sí podemos llegar a ese punto de ser como Cristo en la tierra, como Jesús en la tierra, ¿sí? Otra cosa muy importante para ser ese obrero aprobado es utilizar bien la palabra de Dios, utilizar bien la Biblia, ¿sí? Es el alimento que tenemos, es el alimento que debemos masticar diariamente, la Biblia. ¿Cuántos leen diariamente la Biblia? Amén. ¿Sí? Entonces eso les dice que ayer leíamos, ¿no? Que es como la espada de doble filo, es viva y eficaz, divide el alma del espíritu. Entonces, si no escuadriñamos las escrituras, si no nos adentramos, si no conocemos, ¿sí? Nos quejamos de que no crecemos. Si no nos alimentamos espiritualmente, ¿cómo vamos a crecer? ¿Sí? Debemos diariamente ya. La otra, ¿cuál es?
se nos asigna un devocional diariamente, creo a todos. ¿Quién lo está llevando? Levante la mano. ¿Sí? Amén. Sí, mínimo hay 2 o 3. Pero los demás también tenemos la asignación de un devocional. El devocional es sobre la Escritura, es alguna libro, Hechos, Malaquías, Jeremías, no sé, el que sea, ¿no? Pero ahí empezamos a conocer cada día más la Escritura, la palabra de Dios. Dice que nadie ama lo que no conoce. Sí, si no conocemos, si decimos que amamos a Dios y no conocemos su palabra, ¿cómo decimos que lo amamos? ¿Sí? Debemos conocerlo, debemos escuadriñar la Escritura, debemos enfocarnos, debemos siempre estar atentos a qué quiere el Señor en la lectura del día de hoy. ¿Sí? Es a través de su palabra que nos puede dar, nos puede corregir, nos puede dar palabra para otros más. ¿Cómo podemos hablarle a alguien más de Jesús? ¿Cómo podemos hablarle a alguien más de Dios si yo no lo conozco totalmente en su Escritura? Si yo no lo leo, ¿sí? Nos quejamos de una iglesia sin crecimiento espiritual, pero si nosotros no nos esforzamos por leer la Escritura, ¿cómo le voy a presentar a Jesús a los demás? ¿Cómo? Con mi testimonio. Ah, caray, va a ver que yo leo la palabra, que agarro mi Biblia, que conozco y puedo dársela a los demás. Entonces puedo hacer un testimonio hacia los demás. Pero si no lo hago, en vano sería. Entonces, muy importante, esa es otra parte para ser un obrero aprobado. Yo quiero ser un obrero aprobado de verdad. Lo anhelo en mi vida, o sea, sí quiero serlo, pero no sé ustedes si lo quieran. Yo cada día a mi forma, a lo mejor más lento, más rápido que alguien más joven o a mi edad o a mi conocimiento, trato de esforzarme y quiero ser un obrero aprobado. Pero aquí no es que yo quiera, aquí es si tú quieres. Si tú, Christopher, quieres ser un obrero aprobado, los dos. Si Joel quiere ser un obrero aprobado, si Julie quiere ser un obrero aprobado, si Juan, sí, si está la hermana Ivonne, sí, si la hermana Ivonne quiere ser un obrero aprobado, si la hermana Marta, sí, si Iris quiere ser un obrero aprobado. Si queremos serlo, entonces tenemos que esforzarnos. No debemos menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. Debemos valorarlo, debemos hacerlo vivo, ¿sí? La mies es mucha y los obreros son pocos. Un obrero aprobado, pues hace falta en la iglesia, ¿sí? Muchas veces oramos mal. ¿Qué le decimos? Señor, yo me acuerdo que oraba mal. Cuando estábamos allá en el Vergel, la primera vez de la iglesia, yo le decía, Señor, que mándanos como 100 hermanos para llenar la iglesia, que se vea lleno esto, porque mira, somos por la familia de Oscar, que estaba ahí siempre, Lucy, los chicos que conocen y yo, sí, los pastores, sí, éramos los que estábamos ahí, y yo le decía, Señor, mándanos unos 20 aquí para que se vean más llenas las sillas, ¿no? No, bueno, unos 30, ya parecía yo Abraham ahí con el Señor, ¿no? Y si hubiera 50 justos, pero oramos mal, o sea, reconozco que oraba mal, sí, porque ¿para qué le pido que nos mande personas si los obreros, si la base no estamos bien preparados? ¿Sí? Entonces oramos mal, entonces más bien que nos prepare mejor a nosotros, ¿no? Y no que nos mande cantidades grandes, ¿no? Él en su sabiduría, Él nos está mandando y la iglesia se está llenando a un paso y lo han visto. Se está llenando poco a poco, gradual, pero porque también hemos ido madurando nosotros. Hemos ido siendo más responsables cada uno de nosotros. Hemos ido agarrando el compromiso que nos toca. Así los chiquillos sean bien latosos, dice Mari, ni modo. Tengo que atorarle y tengo que hacer lo mejor que puedo y tengo que ser un obrero aprobado y tengo que esforzarme, ¿sí? Y así cada uno de nosotros, Joel y su grupo, ¿sí? Y su ministerio de alabanza también, o sea, deben prepararse más, deben buscar más el reino, deben de esforzarse, deben
preparar más canciones, otro canto, que la unción se sienta, que baje, ¿sí? Es todo eso. Entonces cuando el Señor ve que todo se empieza a dar, claro que va a añadir más hermanos a la iglesia, claro que vamos a poder ver lleno aquí y nos va a faltar lugar para más hermanos. Amén. ¿Sí? Otra cosa importante, hablamos de trabajar para el Señor y yo les decía que cuando tenemos un trabajo pues nos esforzamos, ¿no? Yo voy por metas, Menduet va por dientes caídos y tirados o puestos, no sé, sí, por brackets, y dice tantos brackets, saqué tanto dinero y tanto para pagar, y siempre tiene su contabilidad. Juan dice yo voy por horas extras, a lo mejor porque mi sueldo es más extras me va bien, ¿sí? Yo voy por comisiones en mi trabajo, si cobro más me va mejor, pero ¿qué creen? Que nuestro patrón es único, ¿sí? Al que le servimos nos da todo, ¿sí? Te puede bendecir económicamente, te puede bendecir en tu familia, te puede bendecir en tu trabajo, ¿sí? Nos puede bendecir en la iglesia, va a haber milagros, puede haber el ministerio, puede ser el mejor ministerio. Entonces el salario que Él nos da es mejor que el que nos da el mundo. Y cuando lo empezamos a vivir y a pensar y a creer así, vamos a cambiar nuestra forma de ser obreros y buscar ser obreros aprobados. ¿Sí? Amén. Y le toma el agua, porque se... ¿Sí? Para ser bendecido por Dios, debemos, ahorita ya les di características, pero igual las resumo ya nada más. Y yo espero que cada uno, como dijo el pastor, sí valoremos el sacrificio de Jesús en la cruz. Sí valoremos, igual cuando estábamos meditando en la oración, ¿cuántos latigazos recibió? Un flagelo que era de hueso y de fierro que le perforaba, que le llegaba hasta los pulmones, que le quebró a lo mejor las costillas, que fueron más de 100 latigazos, no sé cuántos, que cargó una cruz, que se cayó, que tenía buen físico, porque si no, yo los 10 latigazos me quedo ahí tirado, y él no, y todo lo hizo por amor a nosotros, todo lo hizo por esa salvación que nos da, esa gracia que nos da, y todavía en la cruz está ahí y derrama hasta la última gota de sangre por nosotros. Entonces, si nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús en la cruz, no valoramos todo lo que hizo por cada uno de nosotros, entonces, ¿qué valoramos, hermanos? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos esperando? Entonces yo ahorita resumo ya nada más para terminar. Dice, un verdadero obrero aprobado lo es por convicción y no por emoción. ¿Va? Sí, es por convicción. Yo creo y yo quiero ser un obrero aprobado, no porque hoy hubo mucha unción en la iglesia y yo me voy a parar y si quiero ¿qué vamos a hacer, pastor? Dígame, y al final ya no los vemos. Dice, procura no tener un verdadero obrero aprobado, procura no tener áreas en su vida que sean de tropiezo para los demás o para él mismo, ¿sí? No seamos piedras de tropiezo para los demás. Si no vamos a ayudar, quitémonos de un lado de las personas, ¿va? Un verdadero obrero pone al servicio de Dios el conocer la palabra, el escuadriñarla, en hacerla viva y eficaz. Entonces vamos a esforzarnos cada día más por leer la Biblia. Ya todos somos con el celularcito. Ya la Biblia que me regaló el pastor está nuevecita, ¿sí? Pero sí vamos a esforzarnos por leer la escritura, por favor. Dice, todos los dones y talentos que Dios le da, los pone al servicio de los demás. Eso es parte importante de ser un obrero aprobado. Y por último, tiene que ser un instrumento para Dios y no un instrumento de tropiezo para los hermanos, y menos ser un instrumento que use el enemigo, ¿sí?
Si no te usa Dios, ¿quién te usa? Amén. Entonces, por favor, vamos a esforzarnos de manera personal, lo digo de todo corazón, y cada uno, si tenemos cosas del pasado que nos atormentan, por favor, y es tiempo de dejarlo. El Señor te conoce, sabe qué es lo que escondes y que no quieres decir, y vamos a dejarlo en sus manos. Y vamos a esforzarnos cada uno en ser un obrero aprobado, por favor.